estudio a Fernando López Macari, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias por estar con nosotros. Fernando, muy buenos días. Ángel, buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí con Bienvenido ustedes. a la comarca lagunera. Muchas gracias. Hay un panorama muy retador para este 2018, una escalada de precios que se dio a inicios de año. Nada raro, porque cada que inicia un año viene un tema de aumento de precios en todos los sentidos, pero incertidumbre porque este año le aderezamos con un proceso electoral. Así es, el 2018 promete ser un año muy movido en términos de inestabilidad en el tipo de cambio, expectativa por qué es lo que va a pasar, con tres factores fundamentales. El primero de ellos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá. Sí. El segundo de ellos, la expectativa que pudiera haber sobre la reforma fiscal que se aprobó recientemente en los Estados Unidos y las consecuencias que esto podría tener en México. Y el tercero, y no menos importante, los comicios que se darán en el mes de julio en nuestro país para las elecciones federales. Esos tres factores, Ángel, influyen directamente en la expectativa que tienen los inversionistas en relación a nuestro país y generan de alguna manera incertidumbre en la cual nosotros pensamos en el IMEF que esta incertidumbre la está absorbiendo y la absorberá a lo largo del año el tipo de cambio. Ahora, Fernando, muy importante es pues analizar que el peso de alguna forma ha mantenido su estabilidad a pesar de las declaraciones de Trump en Twitter. Ya a últimas fechas ya no ha variado, o ya no ha tenido tanto impacto el peso mexicano. Habla entonces de una moneda fortalecida en cierto momento. Sin embargo, el mandatario del país norteamericano arreciando el discurso con que México tendría que pagar el muro con recursos del Tratado de Libre Comercio. Sí, sin duda el peso ha resistido muy bien los embates que ha tenido por vías de las declaraciones del presidente Trump. Sin embargo, insistimos que los mexicanos debiéramos de estar muy atentos a cómo van a desenvolverse las negociaciones ahora en la siguiente ronda en Canadá. Fue ayer, ¿no? La sexta. Sí. Y necesitamos determinar cuáles son las consecuencias que tendrá para México una negociación exitosa de este tratado o inclusive la salida del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, ¿no? Digamos que, ¿cómo asumen la postura desde un Instituto Nacional de Ejecutivos de Finanzas? Son hombres que de alguna manera tienen que ver o tienen incidencia en las grandes decisiones de financieras o de negocios de este país. ¿Qué postura asumen con la política mexicana? Las elecciones cada vez se vuelven más complicadas, Fernando, porque los márgenes de triunfo son relativamente nulos. Hay un órgano electoral muy cuestionado en este país. ¿Cómo asume o qué postura tiene el instituto a tu cargo ante este fenómeno electoral pocas veces visto en este país? Muchas gracias. Sí, claro. Una postura de mucha responsabilidad para con la sociedad, para con los negocios y los hombres y mujeres que dirigen estos negocios, una postura de análisis muy definida para identificar, una vez que tengamos a los candidatos a la presidencia de la República y a los diferentes puestos que están en juego para esta elección, nosotros tendremos que tomar las propuestas de estos candidatos, evaluarlas y ver su impacto económico y financiero en las empresas, en las economías y en las familias. Les faltaría solamente Ricardo Anaya, porque ya conocen perfectamente la postura de Andrés Manuel López Obrador y han visto el desempeño de José Antonio Meade al frente de varias secretarías, entre ellas las de Finanzas, ¿no? Sí, claro, por eso creo que debemos de esperar a que los tiempos se definan un poco más en términos de las candidaturas y que ya veamos una agenda de política económica de estos candidatos para entonces poder contrarrestar en el IMEF con opiniones concretas y recomendaciones a ellos. De nuestra parte estamos desarrollando una agenda para el 2018 de los temas que el IMEF debiera de impulsar de cara a un nuevo gobierno. ¿Cuáles serían esos temas del IMEF? Independientemente. Esos temas son muy claros. En principio, una reforma fiscal integral que baje la tasa del impuesto sobre la renta y que busque generalizar
el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas, definitivamente excluyendo algunos de la canasta básica para no afectar a los más vulnerables, y propuestas que vayan en términos de transparencia, que busquen fortalecer las leyes y el Estado de Derecho para que los gobiernos puedan ser cada vez más competitivos, transparentes y más responsables en el manejo de sus finanzas. Creo que de pronto el sector empresarial de este país discrimina un tema que me parece fundamental, porque si no hay estabilidad social, es decir, la seguridad en este país es fundamental, porque si no, no hay inversión y posteriormente no hay generación de riqueza, Fernando. ¿La seguridad ocuparía algún escaño dentro de la agenda del IMEF? Sin duda, la seguridad afecta directamente en la confiabilidad y la expectativa que pudieran tener las inversiones para venir a nuestro país, no solo las inversiones extranjeras, sino inversiones domésticas inclusive. Para nosotros es muy importante definir cuáles son estos factores que hacen que un empresario pueda poner una inversión en México o no. Y entonces, al identificarlos, ver cómo podemos competir como país, como región, como estados, como municipios, y tener una propuesta básica de acciones que debiera de tener el candidato de cualquiera de los partidos para adoptar de cara al 2018. De pronto las personas que nos ven, nos sintonizan, los escuchan a ustedes, que son grandes ejecutivos financieros y que son hombres que entienden un poco la dinámica, no un poco, mucho la dinámica comercial, económica de este país, y no ven reflejado ese mismo entendimiento en la economía de a pie, en la economía de diario, en la economía de ir a comprar el súper. ¿Cómo podrías aterrizar un discurso pues concreto y muy fácil de entender para las amas de casa, los taxistas, los padres de familia en general, el panorama, cómo se avisora el panorama económico durante 2018, Fernando? Lo que la gente quiere es trabajo, seguridad, educación y salud. Yo creo que esos son los 4 factores que definen lo que quiere cualquier mexicano, y todos esos factores se tienen que dar en un ambiente de crecimiento económico para que pueda existir empleo, se tiene que dar en un ambiente de estabilidad que evidentemente se fundamenta en la seguridad, se tiene que dar en un ambiente de inversión para que podamos tener mejores escuelas, mejores hospitales, mejores servicios médicos y educativos, y todos estos son temas que el IMEF trae bajo la lupa todo el tiempo. ¿Cómo va a crecer nuestro país? ¿Cómo va a fundamentarse las políticas fiscales? ¿Cuántos impuestos va a pagar la gente? ¿La inflación? ¿Cómo nos va a afectar el tipo de cambio? Todos estos son temas que los financieros debemos de tener siempre en la mano para poder determinar cuál va a ser el efecto en los consumidores, en la población y en los empresarios. Gracias por estar con nosotros. Fernando López Macari es el presidente presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Viene a la comarca lagunera a desarrollar una serie de charlas con pues sus homónimos aquí en esta región, y también justamente para poner en la agenda temas que tienen que ver con pues el crecimiento económico de este país de cara a las elecciones de 2018 y pues el nivel de inversión que podría tener México ante las variantes internacionales, particularmente con el presidente Donald Trump y sus constantes amenazas del Tratado de Libre Comercio. Fernando. Ángel, Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Vamos a la pausa, tenemos información de los deportes al volver.